bienvenidos y bienvenidas desde el Auditorio San Mateo. Le damos la más cordial bienvenida tanto a los que nos acompañan acá de manera presencial como virtual. En esta charla tan buena e interesante es NIF 18, redefiniendo la presentación de los estados financieros. Y para realizar esta charla nos acompañan dos expositores excelentes compañeros. Ambos pertenecen a la Comisión de Educación y ellos son el CPI Carlos Castro Umaña y el CPI Arturo Méndez Arias. De parte del CPI Carlos Castro Umaña, él es certificado en NIF completas por ACA, es especialista en procesos de implementación de normativa contable internacional, tanto NIF como NIPS, y miembro de la Comisión de Educación del Colegio de Contadores Privados. Y en el caso del CPI Arturo Méndez, es certificado en NIF completas y NIF para pymes, consultor y formador en NIF, NIF para pymes, NICS y NIAS. Entonces, les damos la más cordial bienvenida, don Carlos. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bienvenidas y bienvenidos sean ustedes. Les agradecemos montones y nos agrada montones tratar este tema, en particular porque es, por decir de alguna manera, un cambio muy significativo en las bases de la construcción de los estados financieros. En realidad, no creíamos, ¿verdad? Era de esas cosas que se dan por ciertas, donde uno dice, no va a cambiar la forma en la que se construyen los estados financieros y en la verdad sí, llegó el día, hubo cambios significativos. A forma de ejemplo y de moraleja, digo yo, en diferentes ocasiones habíamos tenido críticas de algunos colegas y algunas personas que trabajan en el área financiera que nos decían que los estados financieros, como son históricos, ¿verdad?, no nos sirven para tomar decisiones. Y nosotros decimos, no, claro que sí sirven, pero es que eventualmente no están alineados con los análisis que realizamos en virtud de la rentabilidad y los flujos de efectivo y todo esto. Ahora, con esta norma, nos vamos a dar cuenta de que sí, que efectivamente se hace un refrescamiento de los objetivos, no pierden su norte, pero en realidad el tema de la rentabilidad y el tema de los flujos de efectivo toman especial importancia porque si recordamos en el marco conceptual se habla de las dos dimensiones de la información financiera, la información predictiva, que en este caso sería los estados de rentabilidades, y confirmativa con la obtención de los flujos de efectivo. Entonces, de alguna manera los colegas y los compañeros de finanzas ahora van a tener una herramienta un poquito más cercana a la toma de decisiones. Más bien ahora el asunto se pone interesante porque como van a cambiar algunos elementos de orden y otras cosas, entonces sí, definitivamente, ¿verdad?, vamos a tener que volver otra vez a estudiar un poquito las razones financieras y ajustarlas a las fuentes de la información que son los estados financieros, ¿verdad? Entonces, iniciamos, don Arturo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Sí, ya. Buenas tardes y un gusto saludarles. No se escucha. ¿No se escuchan? Ya vamos a solucionar. Bueno, Mientras tanto, comentarles que esta charla la estamos dividiendo en dos. El día de hoy vamos a ver lo que es la parte teórica y el miércoles 3 de septiembre estaremos viendo la parte práctica. Entonces, para que también nos acompañen y vayan apartando ahí la fecha. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ver si… Don Arturo, bienvenido. No sé si ellas me escuchan. Sí. Más cerca. Listo. Muchísimas gracias. No, más bien las disculpas del caso por el atraso. Bueno, entonces podríamos, lo que pasa es que no veo que esté proyectando. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Como bien dijo el compañero,
En este caso, bueno, la charla se titula Redefiniendo la presentación de los estados financieros, y lo que vamos a hacer es un recorrido por lo que es el contenido de la NIF 18. Vamos a ir dando algunos ejemplos de elementos sobre la presentación de los estados financieros, ¿verdad? Vamos a hacer un refrescamiento sobre la estructura completa de los estados financieros y nos quedará pendiente para una sesión posterior lo que es ya propiamente la elaboración como tipo taller de un conjunto de estados financieros y sus notas. A manera de introducción, tendríamos algunos antecedentes históricos, pero sí se está viendo. Ah, bueno, está bien. Algunos antecedentes históricos. Bueno, esta NIF 18 viene a sustituir lo que constituye la antigua NIC 1. La NIC 1 tiene históricamente su contenido a partir de, o fue emitido por lo que es el Consejo de las Normas, que se fundó en 1973, y para 1975 se genera la primera versión de la NIC 1, que de hecho su nombre estaba relacionado con lo que son políticas contables. Esa norma tiene una revisión integral en 1997, donde ya pasa a tener el mismo nombre que conocemos actualmente como estados financieros. En el 2001 el consejo anterior desaparece y se genera el nuevo consejo que emite las NIF y adopta precisamente la NIC 1. Vean que son casi 50 años, ¿verdad?, de que estuviera la NIC 1, entonces claramente hay una connotación económica diferente, requiere cambios. Por tanto, en el año pasado, en abril del 2024, surge lo que es ya el modelo de la NIF 18. Es muy similar en algunas partes a lo que es la NIC 1, ¿verdad? No es que la presentación de estados financieros desaparezca como la conocíamos anteriormente, pero sí tiene cambios significativos, como bien dijo don Carlos, cambios que nos obligan a hacer una reestructuración de algunos estados, principalmente en lo que es el estado de resultados, como iremos viendo más adelante, y la generación de indicadores de gestión y otros elementos adicionales. El objetivo de esta norma, al igual que lo es o lo que teníamos en la NIC 1, sería la presentación y revelación de estados financieros de propósito general. En ese momento, don Carlos hacía alusión a lo que era el marco conceptual, donde pues lo que buscamos es generar información para que usuarios estándar puedan pues conocer la situación financiera de la empresa. En eso la NIC 1 está completamente alineado. Lo que busca es que se generen estados financieros de propósito general, es decir, estados financieros para que cualquier persona los pueda entender. Siempre ahí mantendríamos las mismas connotaciones de información relevante y fiable, y pues la intención es que los usuarios puedan pues utilizar esa información financiera para la determinación de información financiera prospectiva, ¿verdad? Que conozcan el estado actual de la empresa y la capacidad que tiene esta de generar flujos de efectivo futuros. En ese aspecto, la intención es que los usuarios, que estos pueden ser inversionistas, acreedores, entes reguladores u otros interesados, puedan evaluar adecuadamente la perspectiva de los flujos de efectivo que genera la entidad, es decir, su capacidad actual y la administración de los recursos que ésta genera. Por eso es que inclusive se incorpora más lo que son indicadores de gestión y ya no solamente la parte numérica, sino que nos lleva a un poco más ver si la administración como tal de la empresa se está llevando adecuadamente. A nivel del alcance, pues lo que hace es la presentación de un conjunto de estados financieros
anual de un conjunto de estados financieros completo, que bueno, en ese aspecto sigue siendo el mismo conjunto de estados, que serían el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y las notas de los estados financieros. Por aquí no está a nivel de alcance que nos diga la estructura del flujo efectivo, porque bueno, esto estaría en la NIC 7, ¿verdad? Eso se mantendría, aunque sí nos habla sobre la NIC 7. De hecho, aquí lo colocamos, que hay una relación con otras normas. La norma como tal, la NIF 18, sí nos habla de lo que es el conjunto de estados financieros, y dentro de eso estaría el estado de flujos de efectivo, que proviene precisamente de la NIC 8. Y también nos hace alusión a otras normas que al ser la NIF 18 la presentación de los estados financieros, pues recopilaría toda la información a revelar de otras de las normativas que lo complementan, y por supuesto en lo que es, por ejemplo, el estado de resultados, el complemento con la NIC 33 de las utilidades básicas por acción. Continuando con el mismo alcance, el tema del alcance, tendríamos que este es un marco para la presentación de los estados financieros anuales. Estados financieros que son con periodicidades menores, eso se mantiene bajo el alcance de la NIC 34, ¿verdad? Que sería información financiera intermedia, que en todo caso la NIC 34 ahí también tendría su modificación de manera tal que se pueda realizar los estados financieros condensados, o bien la presentación del estado financiero, en este caso, bajo la estructura de la NIF 18. Y además, como parte del alcance, lo que estamos es presentando estados financieros principalmente para entidades con ánimos de lucro, empresas que tienen esta connotación de utilizar o que tengan un interés público, ¿verdad? Que no sean, que son privadas, no es un marco para instituciones públicas o, por ejemplo, instituciones sin ánimos de lucro como fundaciones, cooperativas y estas que tienen su propio marco en ambos casos, ¿verdad? Aquí sí nos seguiríamos manteniendo en instituciones financieras que tienen ese interés público. A nivel de los requisitos que establece esta norma en los estados financieros, tendríamos que, bueno, el objetivo de la presentación de los estados financieros, como ya mencioné anteriormente, aquí nuevamente lo abarcaría ya el contenido de la norma como tal, es la presentación de estados financieros con propósito general, de forma tal que los usuarios puedan conocer la situación de la empresa a nivel de sus activos, de sus pasivos, del patrimonio, de los ingresos y de los gastos. Con esto, poder determinar o valorar la administración que se ha realizado de los recursos y poder ver la capacidad que tiene la empresa. Es decir, tiene dos connotaciones en este objetivo, que es propiamente los estados financieros. Uno es valorar el estado actual del negocio, su situación, como una fotografía, pero además que sirvan como un mecanismo para la proyección de estados, bueno, de flujos de efectivo, por ejemplo, ver la capacidad de la empresa en el largo plazo, ¿verdad? Un poco ahí está muy alineado con lo que sería el área de finanzas que nos mencionaba don Carlos hace un rato. Ahora, si seguimos profundizando, pues tendríamos que la norma nos habla del conjunto completo de estados financieros, que como mencioné ya anteriormente, sigue siendo el mismo. Tendríamos el estado de resultados, que bueno, por ahí inclusive hay un tema que estaba conversando con don Carlos, de que la norma lo divide en lo que es la parte de pérdidas y ganancias y lo que es el resultado integral una vez que ya nosotros le incorporamos el otro resultado integral. Ahí volveríamos a tener esa connotación de un estado de pérdidas y ganancias. Tendríamos el estado de situación y el estado de cambios en el patrimonio. Estos tres los vamos a ver más adelante en la presentación. El cuarto componente, que sería el estado de flujos de efectivo, que ese, pues la norma como tal no lo menciona, sino, reitero, hace alusión a la NIC 7 y lo que son las notas explicativas, que también tienen algunos cambios. Sí es importante que este conjunto de estados financieros
se segrega ahora en dos partes. Uno, lo que se conoce como estados primarios, que los estados primarios, como lo define la norma, estaría constituido por el estado de situación, el estado de resultados, el otro resultado integral. Es importante que aquí se puede presentar en un estado o en dos estados, un estado de resultados y un estado del otro resultado integral, o bien se puede combinar en uno, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Todo esto es lo que la norma, esos 5 sería lo que la norma considera como estados primarios, dejando fuera de esos estados primarios lo que son las notas de los estados financieros. Entonces estarían los estados primarios, que son los que nos darían, digamos, la parte numérica del negocio, todas las cifras como tal. Y la parte que ellos excluyen de los estados primarios es las notas, que lo que dan es la información complementaria, en algunos casos, como ya sabemos, pues explicando ciertas cifras o dando elementos del negocio, de la parte administrativa, como lo que son riesgos o ahora los indicadores de gestión. Bueno, aquí un poco lo que mencionaba anteriormente, las funciones de los estados primarios y de las notas. Taxativamente la norma nos dice que los estados primarios lo que hacen es proporcionar un resumen estructurado que permite comparar periodos y entidades. Es la parte numérica que nos va a permitir medir la parte histórica, ¿verdad? De cómo está este periodo con respecto a periodos anteriores, o perfectamente, como lo colocamos en la presentación, compararnos con otras entidades. Y la parte de las notas explicativas lo que hace es, pues, darnos ese detalle de las diferentes cifras. Aquí digamos, la clave principal es que los estados primarios, de acuerdo a lo que nos plantea la norma, va a tener las cifras agregadas, tal cual, que es lo que la norma hace énfasis, y la parte que no está en los estados primarios va a tener la desagregación de esas cifras. Por ejemplo, aquí tenemos un extracto, este es un estado financiero de una empresa pública, ¿verdad? Sería Florida Bebidas, y ahí tenemos... por supuesto, es un estado con la estructura anterior, pero es para que tengamos claro lo que es la agregación y desagregación. Por ejemplo, aquí en el estado, si vemos, ahí hay un extracto donde hay algunas cuentas del estado de situación. Ahí marcamos específicamente el inventario, que tiene la nota 5. Y en la nota 5 propiamente estaría la desagregación de la cuenta, donde estarían todas las diferentes partes. Entonces, en el estado sabemos que la empresa tiene un inventario, en este caso, por 85.736 millones. Y en la nota, en la desagregación, sabemos cómo está compuesto ese inventario, ¿verdad? Que propiamente ahí, por ejemplo, es producto terminado, materia prima, materiales y suministros, propiedades. Bueno, ahí no voy a ahondar tanto en el detalle, pero esto es a lo que hace alusión la norma, que propiamente en el estado primario tiene que estar la cifra agregada y en las notas la cifra desagregada, es decir, que tenga todo el detalle. Por otra parte, tendríamos lo que es la identificación de los estados financieros. Esta se mantiene también conforme a la misma estructura que ya teníamos en la NIC 1, donde tendríamos, primero que todo, el nombre de la entidad, ¿verdad? Claramente, para que podamos identificar los elementos de la entidad, si es un estado individual o un estado del grupo. La parte correspondiente a la fecha, su periodo de elaboración o periodo que abarque, la moneda de presentación y si las cifras tienen algún grado de redondeo propiamente. Aquí de nuevo un ejemplo, este es un estado, bueno, es el encabezado de un estado también de una empresa pública, en este caso es de Holcim, donde la estructura tiene que ser como esta. Vean, ahí dice que es Holcim Costa Rica y subsidiarias. Entonces, claramente el lector del estado financiero puede ver si es una empresa individual o una empresa y sus relacionadas, como en este caso.
Tendríamos que es el estado consolidado de cambios en el patrimonio, el periodo como tal, que para este caso es por los años terminados el 31 de diciembre del 2020 y 19, y las cifras en miles de colones, es decir que, bueno, ahí no les puse las cifras como tal a nivel de ejemplo, pero eso significa que para poder interpretar los datos, a cada una de las diferentes cifras habría que adicionarle los 1000, ¿verdad? Los 3 ceros. Con respecto a otro elemento de la presentación, la norma nos habla de los periodos de presentación de los informes. La NIC 1, que está siendo sustituida para la presentación de estados financieros anuales, eso se mantiene, es para la presentación de estados financieros por lo menos una vez al año. Si hablamos de periodos más pequeños, seguiría aún la NIC 34, ¿verdad? Con la posibilidad de que yo utilice igual la estructura de la NIF 18. Dice que si se presenta por un periodo mayor a 12 meses, debe revelarse la razón y explicación de la comparabilidad. Esto es una situación no tan común, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y lo traigo en una diapositiva más adelante, nosotros tuvimos esa situación a nivel país, por ejemplo, cuando se dio el cambio del periodo contable en el 2019, donde algunas empresas tuvieron que presentar estados financieros de 15 meses. De hecho, aquí en el ejemplo que estamos viendo estaría la nación y subsidiaria, que en este caso, para poder hacer implementar el nuevo periodo contable a nivel país, en ese periodo se tuvo que realizar no comparativa al 100%, teníamos un periodo de 15 meses y por supuesto comparado con uno de 12 meses. Y conforme a lo que nos dice la norma, en las notas de los estados financieros, si vemos ahí en la nota del periodo contable, ahí se explica o se debe explicar el motivo por el cual en ese periodo no es comparativo al 100%, sino que tiene una cantidad de meses adicional. Tal vez si nos devolvemos, hay un elemento ahí que nos faltó, que tal vez sea interesante. La norma también nos habla que en algunos casos hay empresas que realizan periodos no anuales. Es decir, no es del 1 de enero al 31 de diciembre como lo tenemos nosotros, sino que lo hacen por periodos de 52 semanas. Al tener periodos de 52 semanas, hay como una pérdida de algunos días o en algunos casos de una semana completa. Entonces, ahí no es completamente comparable el periodo. Eso también se tiene que revelar en las notas de los estados financieros. Por otra parte, tendríamos también para esos requisitos de presentación la parte de la coherencia de la presentación, la divulgación y la clasificación. Al igual que como lo hacía la NIC 1, esta NIF 18 nos solicita que las políticas contables sean constantes en el tiempo. Es decir, que si la empresa tiene una política contable para alguna de sus partidas, no estaría fluctuando constantemente, sino que esta tiene que mantenerse de un año al siguiente con la finalidad de que las cifras de los estados financieros sean comparativas. El cambio, por supuesto, es posible porque en algunos casos se va a generar. La norma nos dice que el cambio de una política contable tendría dos connotaciones. Uno, pues por supuesto se tendría que dar por un cambio en las condiciones de la naturaleza del negocio o bien de una norma, es decir, que la norma como tal pues ya no nos permite el tratamiento contable que le dábamos anteriormente, sino que pues nos genere un nuevo tratamiento contable. Cualquiera de las dos situaciones tendría que revelarse en las notas de los estados financieros también. Ya aquí para ir finalizando esta parte de los requerimientos que nos solicita la norma a nivel de los estados financieros, estaría la parte de la comparabilidad. Al igual que como lo hacía la NIC 1, por ahí muchos de estos elementos permanecen intactos, ¿verdad? Si lo estamos observando con detenimiento es muy similar. Tendríamos que por lo menos tendría un comparativo de un año. Por supuesto hay algunas empresas que ponen más comparativos, ¿verdad? Pero el mínimo requerido sería de un año tanto para las cifras como a nivel de las notas de los estados financieros.
dado que en el estado estaría la información agregada y en las notas la desagregada, pues entonces tendríamos igual el comparativo de un año. Y bueno, en el caso de que haya alguna situación particular, un cambio político, un error o algo similar, pues eso tiene que explicarse en las notas de los estados financieros. El último requerimiento que nos da la NIF 18 sería la presentación de un tercer estado de situación financiera, que se daría exclusivamente bajo algunas posibilidades, que es cuando haya un cambio en una política contable de forma retroactiva, en cuyo caso, con la finalidad de generar la comparabilidad, estaríamos presentando un tercer estado de situación para ver las cifras que tenía el año anterior y viendo el cambio con el que estamos presentando en la actualidad. Cuando se reexpresan algunas partidas, que en este caso pues la reexpresión podría deberse, por ejemplo, a algún error histórico que ocasiona que tengamos que volvernos a modificar cifras de años anteriores, o bien que se haya dado una reclasificación en importes que son significativos dentro del estado financiero. En todos estos casos tendríamos que presentar 3 estados de situación, el de este año con su comparativo, pero además uno anterior, ¿verdad? Básicamente nos quedarían 3 balances, uno que sería el del cierre actual, uno del cierre anterior y el de apertura del periodo anterior, que sería el que no tenga las modificaciones de las políticas o de los cambios. No sé, don Carlos, si tienes de momento algún comentario. Sí, nada más entonces recordar que sí es necesario hacer esta lectura de los cambios, ¿verdad? Parecen sutiles, pero sí, en realidad se hace importante que podamos ir en paralelo leyendo, ¿verdad? La norma 1 y la NIF 18 para ir determinando cómo se perfeccionan algunos de los objetivos de la misma norma que justificaron el cambio. No es cambiarse de camisa, como dicen, o de blusa, o de vestido, ¿verdad? Sino que tiene un sentido más práctico, un sentido de utilidad para los usuarios. Recordemos que nosotros construimos los estados financieros para un grupo de usuarios no determinados, ¿verdad? Que tienen que jugársela, por decir de alguna manera, con la información para sus diferentes objetivos o finalidades. Y muy bien, vamos a continuar por aquí con la parte de agregación y desagregación. Bueno, esta parte ya la había mencionado anteriormente, ¿verdad? Dando el ejemplo de lo que es lo de los estados primarios y las notas. Bueno, hay una sección posterior que correspondería como tal a la agregación y desagregación. El principio general de la agregación y desagregación, como ya mencioné anteriormente, es que en el estado primario se brinde la información agregada y en las notas su detalle. Sin embargo, pues la norma también nos solicita que en este aspecto realicemos una clasificación de las partidas que son similares. Hay que hacer, ¿verdad? Al momento de hacer la agregación, no lo voy a hacer entre partidas que sean diferentes, sino que son similares, tienen una connotación parecida. En el ejemplo que dábamos al inicio era inventario y todas las partidas que se estaban agregando pues tienen una relación similar de inventario. Además, tienen que ser o tener algún grado de importancia, es decir, a nivel de materialidad, cuando yo hago la agregación, las partidas que lo componen no necesariamente son tan importantes. Cuando tenemos alguna cifra muy pequeñita, yo podría agregarla con otras, porque entonces con eso facilito la lectura del estado. En ese aspecto, nos dice que los estados financieros ofrecen resúmenes estructurados útiles y las notas complementan la información significativa en los usuarios. Aquí un segundo ejemplo de lo que mencionaba, donde tendríamos ahora
el caso por ejemplo, en este caso son algunas cuentas de un estado de situación y específicamente colocamos la desagregación a una cuenta de efectivo. Si vemos, por ejemplo, en esa nota, hay una partida que es significativa, que sería bancos. Ella por sí sola, pues es un monto significativo en los estados financieros. Se podría colocar tal cual. Sin embargo, vean que hay otras partidas que están en esa desagregación, como lo son los fondos de caja. Su monto es de 124. Si lo vemos en comparación con el monto principal de bancos, materialmente no es tan significativa. Yo podría combinarla con otra partida con la finalidad de que en el Estado, pues el Estado sea más ágil al momento de que nosotros lo leamos. Y por supuesto estas partidas que no tienen ese peso relativo, esa importancia relativa, se puedan conocer pero a nivel de las notas, no del estado primario. De igual forma, la norma da taxativamente 8 ejemplos de situaciones que podrían tener esta misma situación. El primero serían las rebajas del valor de los inventarios, así como las reversiones de dichas rebajas. En estos casos, nosotros estaríamos aplicando la agregación. Lo estaríamos presentando en una única cuenta, en este caso de la partida del instrumento financiero neto, las pérdidas por deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo, así como de las reversiones de dichas partidas. De nuevo, la partida del deterioro estaría relacionado con los activos. Estaríamos presentando el activo de propiedad, planta y equipo neto en el estado de situación y su deterioro en la desagregación en las notas. Tendríamos los ingresos y gastos derivados de la reestructuración de las actividades de una entidad, así como las reversiones de las provisiones para reestructuraciones. Lo que son los ingresos y gastos procedentes de las disposiciones de propiedad, planta y equipo, también los ingresos y gastos procedentes de la disposición de inversiones, los ingresos y gastos por liquidación de litigios, las reversiones de provisiones y los ingresos y gastos no recurrentes no incluidos en los anteriores. Entonces ahí tendríamos los 8 casos que de forma digamos, de ejemplo la norma nos da. No consideramos que esos sean los únicos, ¿verdad? Puede ser que haya alguna situación adicional. Por otra parte, en esta misma sección, la norma nos habla de lo que es el nombre y descripción de las cuentas. Desde el marco conceptual, nosotros sabemos que una cuenta pues, sería la representación de lo que es elementos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. La norma lo que nos pide es que hagamos esa clasificación y que a nivel de las notas de los estados financieros expliquemos al lector qué son esos elementos, es decir, que incluyamos una sección pequeñita que resuma nuestras políticas y que explique al lector qué es, por ejemplo, para esta empresa el concepto de cuentas por cobrar o de efectivo o de alguna partida en particular. Aquí tendríamos un ejemplo, seguimos en la misma empresa del ejemplo, donde aquí tenemos la cuenta de efectivo y equivalentes, y ahí tendríamos una explicación muy breve que se realiza para que el lector de los estados financieros sepan cuando leen esa partida qué es, a qué se refiere. En este caso, por ejemplo, esa cuenta de efectivo y equivalentes nos está diciendo que bueno, voy a leerlo textualmente, nos dice que la compañía considera como efectivo y equivalentes de efectivo el efectivo en caja y bancos. Entonces ahí ya sabríamos que esos dos componentes, tanto caja y bancos, son los que considera esta empresa, así como los instrumentos financieros a la vista y otros valores de alta liquidez con vencimiento original de 6 meses o menos, que son fácilmente convertibles en efectivo con poco riesgo significativo de valores de cambios en su valor. Entonces, esta es una definición que, de acuerdo a lo que nos solicita la norma, no tiene que contener ningún componente técnico, sino que debe ser o poderse entender por cualquier lector del estado financiero. Recordemos que al final no sabemos quién es el que va a ser el lector, no tenemos que asumir que va a ser un experto en algún tema en particular, pero sí tiene que lograr entender
nuestro estado financiero. Entonces, en este sentido, esta parte de la definición de las diferentes partidas tiene por objetivo que cualquier persona lo pueda comprender. Y el último elemento es la compensación. La norma nos dice que no debemos compensar montos. La compensación surge cuando tenemos una cuenta de activo y pasivo que están relacionadas, o un ingreso con un gasto que pueden estar relacionados. Como el caso, por ejemplo, aquí les puse de la compensación de un ingreso neto, que esto se puede dar porque tenemos al proveedor que al mismo tiempo es cliente, ¿verdad? Hay empresas que, por ejemplo, le compran materias primas al supermercado y también le venden el producto terminado, entonces tiene las mismas, la misma figura jurídica. Sin embargo, sí hay que presentarlo como dos cuentas aparte, ya sea como ingreso y gasto o como cuenta por pagar y por cobrar. Igual seguiría no permitido, a menos de que haya una norma en particular que realice o permite esa compensación. El caso, por ejemplo, de la NIC 32, que sí permite la compensación de ciertos instrumentos financieros cuando existe la posibilidad y la intención de realizar la compensación. Otro ejemplo aquí de compensación que sí es permitido, en este caso, es la de provisiones por deterioro. En este caso, como pérdidas esperadas de crédito. Entonces, en ese caso, se brindaría el activo financiero neto como tal. Que bueno, esto lo que busca es que haya más transparencia, porque al realizar la compensación podría desviarse un poco algunos compromisos de la institución, y lo que estamos buscando es reflejar al 100% estas, porque el hecho de que tengamos una cuenta por pagar y por cobrar con el mismo cliente no significa que al final vaya a poder compensarlos. Puede ser que yo tenga que pagar la cuenta, pero más bien la cuenta por cobrar no me la paguen, ¿verdad? Entonces eventualmente no es permitido esa compensación. Y aquí seguiría don Carlos. Adelante. Ok, ¿cuántos, para continuar aquí y hacer un poquitito más repensado esto, cuántos de ustedes han buscado en internet algún ejemplo de estado financiero para ver cómo se presenta, qué formato lleva, o notas a los estados financieros? Ninguno, ¿verdad? Todos lo hacemos de pura cabeza de nosotros, ¿cierto? Bueno, y es curioso porque la misma norma 1 nos decía que no hay un formato específico creado para, digamos, que sea taxativo. Lo que nos decía la NIC 1, ¿verdad? Que ya ustedes vieron, ya pasamos por esa primera parte, que hubiera sido el equivalente de la NIC 1, y no nos habló de los elementos que deben estar contenidos al menos, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver en cada una de las referencias de los estados. Sí les comento que aunque no es parte de la norma, sí hay un trabajo muy importante que ha realizado el IASBI, ¿verdad?, a través de la construcción de la taxonomía. Entonces, ustedes, espero en Dios, ¿verdad?, que por favor estemos inscritos en la página del ifrs.org. Ahí nos incluimos, nos registramos, es de carácter gratuito, ¿verdad? No hay que pagar los 600 y pico de euros para tener acceso a menos de que queramos tener acceso a todo, pero por lo menos sí tenemos acceso a la norma y tenemos acceso a algunos materiales, dentro de los que está la taxonomía. La taxonomía en estos momentos, ¿verdad? Que la taxonomía viene a ser una herramienta más para transmitir datos, ¿verdad?, en lenguaje informático, que para nosotros, pero los informáticos, gracias a Dios, necesitan de nosotros para poder pasar la información contable. Entonces ellos han preparado una especie de ejemplo, una especie de ilustración de cuáles son los campos que han sido definidos en los formatos de taxonomía, es el lenguaje XBRL, ¿verdad?, que conocemos, y de alguna manera nos sirve como receta
para los contenidos de los diferentes estados. Ya está, cordial invitación, ya está la taxonomía de la NIF 18, ¿verdad?, en las páginas del IASBI. Es más, ustedes buscan la NIF 18 en el IASBI y no está, pero sí está la taxonomía. Qué curioso, ¿verdad? Parece como irónico, pero bueno. Pero sí, por favor, sí les recomiendo que empecemos a aprovechar esos formatos que, si bien es cierto, como les repito, no son oficiales dentro de la norma, sí nos ayudan muchísimo como parte de las herramientas que tiene para la transmisión de información en formato digital. Entonces nos puede servir a nosotros mucho mejor que ir a buscar un ejemplo en internet, ¿verdad?, por ahí, o algún estado viejito para tratar de hacer un estado financiero, y la verdad es mejor de una vez ir haciendo nuestros propios modelos. Bien, vamos a arrancar con el estado de pérdidas y ganancias. Vamos a ver, normalmente, y eso fue una de las cosas que conversábamos, incluso ayer estábamos repasando y nos llamaba mucho la atención, porque nosotros decíamos, bueno, ¿qué es? ¿Es la traducción de la norma o es que realmente podemos llamar al estado de resultados pérdidas y ganancias, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, si lo vemos literal, sí habla del estado de pérdidas y ganancias. Es curioso, ¿verdad? Normalmente eso era como de antes y después empezamos a hablar del estado de resultados integrales y otros resultados integrales. Bien, el principio general con el que partimos es que se incluyen todos los ingresos y gastos del periodo. Recordemos el principio de integridad, ¿verdad? Ahí tienen que estar todos los ingresos y gastos del Estado, salvo que otra NIF exija o permita un tratamiento distinto, por ejemplo, ciertos componentes de otros resultados integrales, ¿verdad?, que van al ORI, como por ejemplo el superávit por revaluación. Entonces los cambios en el superávit por revaluación no van a resultados porque son ganancias no realizadas que implican que los activos van a ser aprovechados a futuro y no en este momento. Entonces estos cambios no van a ingresos, ¿verdad? No es una ganancia, por lo menos por ahora. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos a Holcim, ¿verdad? Y aquí se nos muestra, bueno, vamos a hacer un pequeño examen. Cuando nosotros vamos a poner el encabezado de los estados, tenemos que contestar 4 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Quién? Como hablaba hace un ratito don Arturo, ¿verdad? Es el nombre de la entidad, si es de grupo, ¿verdad? El qué es, cuál estado es. Luego, el periodo, ¿cuándo? ¿Verdad? Si es a una fecha dada o a un periodo cubierto, ¿verdad? Y el cómo, moneda, grado de precisión de esa moneda. Bueno, en este caso en particular, también vean que tenemos cifras comparativas. No se puede decir que tenemos un estado en NIF si no tenemos cifras comparativas. De hecho, cuando se hacen los procesos de implementación, precisamente no están completamente en NIF porque las cifras comparativas, ¿verdad?, en el primer año de implementación no se han construido las comparativas del año pasado, sino que hasta que pasamos el segundo año ya tenemos las cifras anteriores. Entonces se hace sumamente importante. Y aquí con el detalle también recordemos que están los 2 enfoques, el enfoque de gastos por naturaleza y por función, que siguen estando vigentes. Entonces, importantísimo, como hablábamos hace un ratito, las 2 dimensiones de la información financiera. Ahorita estamos en la dimensión predictiva. ¿Qué quiere decir la dimensión predictiva? Es los resultados que se están generando de las operaciones. Entonces, vean que de alguna manera ahora vamos a empezar a hablar del estado de ganancias y pérdidas o el estado de resultados en vista hacia lo que luego va a ser la información confirmativa, que es precisamente el estado de flujos de efectivo. Entonces ahora sí, vamos a tener esa alineación entre lo generado por la operación, ¿verdad?, que constituyen ingresos y gastos que forman parte del negocio principal, y es la categoría residual,
pues todo lo que no esté en las otras categorías, igual que en el flujo efectivo, ¿verdad? Todo lo que no sea inversión y financiación es operativo. Bueno, aquí vamos a tener también ese concepto que se come, ¿verdad? Aquellas otras que queden en duda. Después tenemos todo lo que es los resultados de inversión que tienen que ver precisamente con, ojo, vamos a ver, si nosotros compramos, por ejemplo, una maquinaria para operarla y la operación es parte, ¿verdad? Perdón, la generación de flujos y el uso de ese activo es para generar la actividad principal, vamos a tener resultados operativos. Pero también podría ser que se presenten resultados en virtud del movimiento de estos activos de inversión. Entonces, en virtud de esos movimientos, que no es necesariamente el uso operativo de ese activo, se va a generar para rentabilidades de inversión. Entonces tendríamos los resultados de activos mantenidos principalmente para obtener rendimientos en forma independiente, como inversiones financieras, en asociadas, negocios conjuntos, subsidiarias y no consolidadas. También incluye los intereses y los resultados de efectivo y equivalentes de efectivo, salvo que formen parte del negocio principal, porque si no entonces, ¿verdad?, tendríamos una desagregación inapropiada. Entonces vean qué interesante, ya estamos poniendo un piecito, un puente hacia el estado de flujos de efectivo para ver esa dualidad entre generación y movimiento de flujos. Y por otro lado también vamos a tener que alinear los resultados en el ámbito de la financiación. Ahí sí se nos hace un poquito más fácil, ¿verdad? Pedimos un crédito y ese crédito es eventualmente para adquirir activos o para cubrir obligaciones mayores. Y entonces en ese caso gastos e ingresos que están relacionados con pasivos que surgen de obtener financiación, intereses. Vamos a ver, los costos de financiamiento, ¿verdad?, no necesariamente son intereses. Puede ser la aplicación adicional al interés nominal de un descuento de una prima. Eso es parte también de los costos relacionados con el financiamiento. Por eso no podemos encasillarlo meramente a la tasa de interés, ¿verdad? Sí, ahí entonces es donde recordamos la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva. Pero bueno, eso lo vamos a ver probablemente en la segunda sesión. Y excluye contratos híbridos, ¿verdad?, y algunos instrumentos financieros específicos. Bien, entonces ahora que nos dicen esto, nos queda entonces un ahora qué, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para reordenar todos los ingresos y gastos de esta manera? Bueno, hay que hacer el trabajito, ¿verdad? Hay que sacar el ratito, porque eso nos va a ayudar montones después también. Por ejemplo, cuando empecemos a revisar el concepto de rentabilidades a través del EBITDA o eventualmente a través del modelo de análisis Dupont, ¿se acuerdan?, que eventualmente está valorando rentabilidades de otra manera diferente a lo que normalmente vemos en el caso de los estados de resultados por la NIC 1. Entonces ya no hay que ajustarlos, prácticamente nos está redefiniendo un orden, ahora sí, nos está redefiniendo un orden para poder hacer la presentación de la información financiera a unos usuarios que probablemente les va a servir mucho. Vamos a ver, les va a servir mucho, pero vamos a tener que enseñarlos también. Entonces, ahí se abre una beta de negocio adicional para, ok, mira, te tengo que explicar que ahora van a cambiar los estados financieros, hay una nueva norma y eventualmente tendríamos que revisar nuestros honorarios porque esto implica un trabajo adicional, ¿verdad? Y adicionalmente también te tenemos que explicar a vos y a tu equipo de cómo funciona este estado financiero. Y bueno, y con eso, por lo menos nos vamos a comer camarones a algún lado, por lo menos una única vez, saquémosle el jugo a estas oportunidades. Esto es como si ustedes recuerdan lo que hicieron los informáticos cuando hubo el cambio de milenio, ¿verdad? Y que se iban a caer los aviones y que los cajeros iban a escupir plata y que era que, Dios mío, esto se va a acabar el mundo. Bueno, no es que se nos va a acabar el mundo con la NIF 18, pero hay que sacarle el jugo. Moraleja, ¿verdad? Para no esperar al final de la sesión, moraleja, oportunidades de negocio. Y como decimos, como Shakira, a facturar y a pagar impuestos, ¿verdad? Ok, entonces existe también una clasificación en categorías. Recordemos que
Igual, ¿verdad? Nuestros muy necesarios y útiles impuestos sobre las ganancias, ¿verdad? Se incluyen los efectos fiscales determinados por la NIC 12. Recordemos la doble dimensión también, en este caso, de lo que son gastos por impuestos o ingresos, ¿verdad? En el caso que sea positivo para nosotros, o en su defecto también la liquidación o creación de las diferencias temporarias que no necesariamente son impuestos ahora, sino que lo serán después. Y las operaciones discontinuadas, que eso sí, si recordamos un poquito la NIF 5, nos obliga a separar para mantener la comparabilidad en el caso de que un segmento de negocio deje de operar. No podemos, porque estamos obligados a hacer la separación correspondiente de, uno, la valoración de los activos y pasivos no corrientes que están disponibles para la venta, ¿verdad? La valoración o en su defecto la ganancia o pérdida por la venta, y toda la operación discontinuada, o sea, los ingresos y gastos relacionados con esa operación no se pueden quedar en la parte operativa. Tenemos que sacarlo de ahí y ponerlo abajo, porque si no, del periodo anterior al actual o del actual al futuro, vamos a tener contaminados, por decir de alguna manera, con la información de la operación discontinuada. Entonces, en ese caso, tenemos que asegurarnos por comparabilidad, hacer ese traslado, ¿verdad? Ese neteo, ese sí se permite, ¿verdad? Ese neteo de todos los ingresos y gastos de la operación discontinuada y llevárnoslo para abajo, neto de impuestos. Bien, vamos a poner un pequeño ejemplito de acuerdo a lo que es la NIC 1. Ustedes me imagino que lo tienen muy fresquito, ¿verdad? Porque lo hacemos todos los días, el ingreso, el costo de ventas, su margen bruto o utilidad bruta, los otros ingresos operativos, y ahí por tema de clasificación de los gastos por función tenemos gastos administrativos, gastos de venta, ¿verdad? En el caso de que tengamos asociados o negocios conjuntos que están relacionados también con la gestión de flujos de la inversión de la entidad, y otros gastos operativos para tener una utilidad operativa. Y de una vez ya vamos pensando en cuánto sería el margen operativo, ya empezamos a hacer cálculos a los que nos gusta un poquito también las finanzas. Y después están los que son ingresos y gastos financieros, para tener una utilidad antes de impuestos, los gastos por impuesto a las ganancias, y ahí terminaríamos lo que denominamos nosotros la utilidad de operación continua o resultados continuos, y después vendrían las operaciones discontinuadas en el caso de que haya. Normalmente esta no la vemos tanto porque no nos enfrentamos tanto a discontinuidades. Y ahí sí, como ya pasó el bus, como digo yo, ya pasó el impuesto, tiene que ir neto de impuestos para determinar una utilidad neta. Esto es el bloque. Estaríamos hablando de los resultados integrales y luego vendrían los otros resultados integrales, pero vamos a dejarlo hasta ahí para refrescar un poquito de lo que tenemos actualmente. ¿Listos para el cambio? Ok, listo, pónganse ahí por favor el casco, por aquello de un susto. Vámonos entonces a la NIF 18. La NIF 18 ahora sí se nos va a poner interesante. ¿Por qué? Como les comentaba. Vamos entonces ahora sí a ver la parte operativa. ¿Ok? Ahora sí vamos a hacer una segregación, acomodo y perfeccionamiento de la información. Entonces tendríamos nada que no tengamos ya, ¿verdad? Ingresos, costo de ventas, margen bruto, otros ingresos operativos, todo lo que tiene que ver con los gastos operativos, que tiene que ver administración, ventas y otros gastos operativos, para atender a la utilidad operativa. Primera parada. ¿En qué se diferencia esto de la NIC 1? No mucho, ¿verdad? Casi que vamos por ahí. Bueno, claro, teniendo en consideración, recuerden, si hay una operación discontinua, eso siempre va a ir para abajo. Pero después se pone bonito porque visualiza los resultados de inversión. Es decir, cuando la entidad tiene poder para hacer inversión, para hacer crecer, ¿verdad?, las rentabilidades, pero no necesariamente por la parte operativa. Entonces ahí tendríamos los ingresos de asociadas y negocios conjuntos y los ingresos financieros. O sea, es, por decirlo así, la empresa papuda, ¿verdad? Sí, entendemos el concepto de papudo, ¿verdad? Mamuda suena muy feo, entonces lo dejamos papudo. Es un tema de género, pero no es de género, perdón, pero estamos más acostumbrados a papudo. Okay. La empresa papuda, plum, que hace inversiones y va a generar rentabilidades que no son operativas. Perfecto. Ahora vamos al otro lado de la moneda, las que estamos más flacas,
¿cómo le llamaríamos? No es que normalmente siempre pensamos en positivo, papús, pero ahora al otro lado ya estamos más necesitados. Y la mayoría de nosotros andamos así, ¿verdad? Que sería entonces los gastos financieros, ¿verdad? Eventualmente tendríamos, aquí sí tenemos una situación diferente con respecto al flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo tiene entradas por financiamiento, cuando pedimos préstamos, y salidas por el pago de intereses, ¿verdad? O dividendos, o el pago del principal. En este caso, como hay resultados, no. En este caso nos vamos a supeditar a lo que son resultados, que serían en este caso los gastos financieros en sus diferentes formas. Y ahí entonces tendríamos, ¿verdad?, cubiertos operación, inversión y financiamiento. Y de ahí entonces concluiríamos con lo que sería la utilidad después de impuestos, que para los casos donde tengamos operaciones discontinuadas, ¿verdad?, tendríamos que poner las operaciones discontinuadas neto de impuestos. Para una última utilidad neta, ahora sí ya segregada y prevista para empezar a hacer la comparación con respecto a los flujos de efectivo. Imagínense el potencial que tenemos nosotros ahora para generar comparaciones de información, ya no tanto sobre los mismos estados de periodo a periodo, sino con respecto a la función, ¿verdad?, de cómo hacemos la rentabilidad de la entidad y cómo la convertimos en efectivo o en flujos de efectivo. Entonces eso es un potencial interesante para hacer gestión. Es un aporte adicional que le vamos a dar a las empresas. También podríamos tener entidades con actividades principales que se dediquen a invertir o a financiamiento. Entonces ahí probablemente tengamos, imaginémonos una holding que es solo la tenedora de las acciones. ¿Cuál es su función? Bueno, su función es tener las acciones. Entonces, en ese caso, si la entidad principal la actividad principal de la entidad es invertir en activos y financiar a sus clientes, como el caso de las entidades financieras, algunos ingresos y gastos que normalmente los hubiésemos clasificado como de inversión, de ahí no lo vamos a poner en la categoría operativa. Si estamos medio bateados con esto, vámonos a la NIC 7 y ahí hay dos ejemplos. Los flujos de efectivo de las operaciones regulares, digamos comerciales e industriales y servicios, y hay un ejemplo de flujos de efectivo de entidades financieras, donde estas partes de flujos de inversión, ¿verdad?, o de financiamiento están presentes en el área operativa. Bueno, es también un buen elemento para poder analizar estas situaciones desde la perspectiva de una actividad operativa o actividad principal en el área del financiamiento. También busca reflejar mejor el modelo real de la entidad, porque entonces no se nos va a colar nada que no sea inversión y financiamiento, y el resto de las rentabilidades van a quedar precisamente en la parte operativa. Entonces nos va a ayudar montones, incluso a repensar los modelos de negocios de algunas de las entidades. Bien, les habíamos dicho que no hay un formato obligatorio, pero un poquito sí, porque lo que estamos es trabajando totales y subtotales obligatorios. ¿Ok? Entonces, sí, ya sabemos entonces, ¿verdad?, que de alguna manera vamos a tener que considerar, por ejemplo, que en el estado de pérdidas y ganancias, ahí seguimos trabajando el tema de la traducción, ¿verdad, don Arturo? Hablemos de pérdidas y ganancias, debe presentar al menos los resultados de operación, los resultados antes de financiamiento de impuestos, ¿verdad?, que es la suma del resultado operativo de la categoría de inversión, previo a que entremos con el financiamiento, y de ahí después terminaríamos con el resultado, o sea, ganancia o pérdida del periodo, y que sería el total de los ingresos menos los gastos de todas las categorías, para ahora sí aterrizar en la parte de, bueno, en el caso de que haya discontinuas, analizar el tema de las discontinuas. Si la entidad tiene un modelo de negocio especial, como los que financian clientes, pueden usar subtotales adicionales, pero deben de estar claramente explicados porque de alguna manera predispone desde la rentabilidad el análisis de flujos. ¿Okay?
Bien, hay algunas partidas que deben presentarse o revelarse, ¿verdad? Súper importante, todo lo que son ingresos y gastos operativos relevantes tienen que asegurarse de que estén en el Estado. Si bien nos dijeron, ¿verdad? Don Arturo nos recomendó hace un ratito que nos dice la norma que hay algunas agrupaciones que hay que hacer, pues entonces hay que tener el cuidado de no agrupar tanto que no se entienda la operativa del negocio. Eso es sumamente importante. La participación en ganancias o pérdidas de asociadas y negocios conjuntos también, ¿verdad? Recordemos que es una posición que tiene la entidad hacia la inversión en otras entidades y eventualmente el ingreso o gasto por impuestos. El total de las operaciones discontinuas también, como les comentaba, para asegurar la comparabilidad de periodo a periodo, ¿verdad? Sin tener, ¿verdad? Esos movimientos de ganancias o pérdidas de discontinuidad que podrían cambiar el enfoque del análisis. Y la información exigida por la NIF 9, ¿verdad? Como ingresos por intereses efectivos, pérdidas por deterioro de activos financieros, ganancias o pérdidas por baja en cuenta. Esas también son bastante importantes. Y recordemos que de alguna manera las NIF completas tienen un alto contenido de obligación de reporte de la información en el área de instrumentos financieros. Por eso no en vano tenemos 3 normas que hablan de instrumentos financieros. Y por último, la información exigida por la NIF 17, ¿verdad? Que tiene que ver con ingresos por seguros, gastos por servicios, reaseguros, ingresos financieros por contratos de seguros, esto en virtud de las entidades que se dedican, ¿verdad?, al negocio de los seguros. Es más financiero que de seguros, pero bueno, digamos que es de seguros. Ganamos con el riesgo de los demás, administrando el riesgo de los demás. Bien, en el caso entonces, que es un tema interesante, los ingresos operativos normalmente están supeditados, ¿verdad?, a un gran grupo, o a una gran cuenta, o a 2 por lo más. Pero en el caso de los gastos operativos, entonces, ahora sí, tenemos que podemos presentarlos por naturaleza, ¿verdad? Y muestra el tipo de recurso. Ahí recordemos que si lo hacemos por naturaleza, por ejemplo, el típico costo de ventas no lo vamos a tener en la partida costo de ventas. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener desagregado por materiales, por los gastos por los costos de mano de obra que están dentro de los beneficios a los empleados, otros gastos, ¿verdad?, de operación. Entonces, las depreciaciones, por ejemplo, y todo eso están desagregados por naturaleza. Entonces, muchos no usamos el tema de gastos por naturaleza. Lo que más hemos visto es por función, ¿verdad? Entonces, ahora sí, en el caso de los gastos por función, ¿verdad?, se agregan en virtud del sentido puro de las actividades desagregadas precisamente por función. Y entonces, ahora sí, vamos a estar viendo el tema del costo de ventas, porque en el caso de entidades que fabrican y distribuyen y venden, ese eventualmente va a ser un gran bloque. Entonces, recordemos una cosa. Si lo vemos por naturaleza, se nos pierde el margen bruto. Si lo vemos por función, sí vamos a tener el margen bruto porque tenemos el ingreso por las ventas o servicios y el costo de ventas. Y en el caso de los gastos van a estar por la función de administración, mercadeo y ventas, distribución. Entonces, como que lo podemos departamentalizar, por decirlo de alguna manera, ahora asignar, digamos, niveles de rentabilidad según el peso relativo que tenga el aporte o el costo de cada departamento. Por eso es que nosotros vemos más ejemplos y utilizamos mucho más el modelo por función. También, si se clasifican por función, ¿verdad?, debe incluirse una nota adicional, ¿verdad? No nos quitamos el tiro de hacer una explicación en notas de la desagregación por naturaleza, porque de alguna manera ayuda mucho a tomar decisiones en otro sentido, y que el objetivo es garantizar a los usuarios que puedan reconciliar y comprender los componentes del gasto. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de salarios, se nos pierde unos que van al inventario, ¿verdad?, y otros que van al gasto de administración, por ejemplo.
Entonces, si lo hacemos por naturaleza, sí podemos ver el bloque completo. Entonces, no nos quitamos el tiro. Ok, voy a cerrar los ojos y voy a decir, todos los que estamos aquí, todos los que están conectados, sí hacen la nota por naturaleza. Esto viene desde la NIC 1. Sí, todos levantaron la mano, estoy contento. Bueno, entonces, como podemos poner un ejemplo acá, tenemos por la naturaleza de los gastos, vean que tenemos la variación de los inventarios, el consumo de las materias primas, el gasto por beneficios a los empleados, las depreciaciones y amortizaciones, ¿verdad? Vean que ahí se nos perdió el costo de ventas, se nos perdió el gasto de administración, los gastos de distribución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está por la naturaleza del gasto, se agrupa de una manera muy diferente. Y por otro lado, también, en el caso de la función de gastos, que es, ¿verdad? Los gastos por función, ya los tenemos muy claritos, el costo de ventas que agrega todos los valores que han sido asignados a los inventarios que luego han sido trasladados, ¿verdad? O logrado colocar en venta, así como los costos de distribución, administración y otros gastos. ¿Ven? Entonces es el que más nos recordamos. Bien, ojo, perdón, esto que estoy hablando lo hablábamos en la NIC 1 ya, ¿verdad? No, eso se mantiene. Ahora sí, no termina ahí. Lo que nosotros traíamos, eso sí había sido un cambio significativo en el tema de los resultados, se había incorporado otros resultados integrales. Otros resultados integrales no es otra cosa más que ganancias o pérdidas no realizadas que tienen como destino ser aprovechadas y obtenidas en el futuro, pero que por efectos de evaluación están incorporadas como beneficios futuros o costos futuros adicionales, ¿verdad? Por efectos de evaluación. El superávit por revaluación. El superávit por revaluación es un premio que tenemos, que nos da el mercado a activos que tenemos y que probablemente eso implica que vamos a tener beneficios adicionales, pero como no se los tenemos que pagar a nadie porque ya controlamos el activo, entonces yo no lo puedo poner como una ganancia por superávit, ¿verdad? Aunque a veces alumnos y algunos colegas o futuros colegas en el examen lo ponen como ingreso por superávit, ¿verdad? Y por eso es que no se incorporan, volado para los que vienen, no, en ese caso eso es patrimonio porque en algún momento eso se va a realizar. ¿Pero cuándo? En el futuro, en el uso del activo, entre otras partidas. La estructura básica, el Estado debe presentar 3 totales, la ganancia o pérdida en el resultado, otro resultado integral, ¿verdad? Y eventualmente el resultado integral total. Recordemos también que debe mostrarse la asignación de resultados entre los propietarios y las participaciones no controladoras cuando estamos hablando de un Estado consolidado, ¿verdad? Entonces recordemos rápidamente, una cosa es el poder y otra cosa es el control. No estoy hablando de las relaciones familiares, ¿verdad? Donde el esposo dice yo tengo el poder y la señora dice yo tengo el control. No. Bueno, ellas controlan el 100%, nosotros nada más ponemos el poder. El poder hacer caso, ¿verdad? Ok, no, aquí en este caso, cuando se hace un proceso de consolidación, controlamos el 100%, aunque no tengamos el poder del 100%. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esa porción que no tenemos de poder, de quién es? De las otras participaciones no controladoras. Esa porción tiene que estar en el Estado porque si no, no cierra el balance. Ok, sí, precisamente lo que se pretende es que no solo en el tema de resultados, sino que también en el tema de patrimonio estén supeditados, ¿verdad? Estas dos partes de el quién es el que está participando en la compañía. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos otros resultados integrales, ¿verdad? De una compañía. Y vean que, vamos a ver, aquí tenemos entre otras cosas, ¿verdad? Vean que son patrimonio. Pero resulta que aquí no va la partida patrimonial. Aquí va el cambio que se da en la partida. Es una predisposición, es un adelanto que nos da el Estado para que cuando vayamos al estado de cambios en el patrimonio podamos ver dónde están esas partidas que tienen carácter de evaluación, ¿verdad? Y que van a ser resultados futuros. Entonces tenemos, por ejemplo, el efecto de la conversión, ¿verdad? Tenemos también la utilidad neta atribuible a la controladora,
y la que es atribuible a accionistas no controladores. La utilidad básica por acción, que también recordemos que tiene que estar supeditada también si es utilidad de operaciones que continúan y las discontinuas. O sea, nos persigue el fantasma de la discontinuidad. En el caso del ORI, recordemos que hay reclasificables a resultados en el futuro, ¿verdad? Yo siempre digo que ese es el inframundo. No, lo que entró a patrimonio no sale de patrimonio a menos de que se realice. Y por el otro lado podemos ver ejemplos de diferencias de cambio acumuladas que se reciclan al vender una subsidiaria, pérdidas o ganancias por instrumentos financieros al valor razonable, pero que por el modelo de negocio no se llevan a resultados, sino por un efecto de evaluación. Respetando la NIF 9, yo lo llevamos al ORI. También tenemos los no reclasificables a resultados a futuro, que son, por ejemplo, las revaluaciones de activos bajo la NIF 16, ¿verdad? Entonces, en ese caso se incrementa o disminuye el valor del activo en virtud de la medición al mercado, y de ahí esas sí definitivamente no regresan a resultados. ¿Por qué no? Porque de alguna manera vamos a tener que ir trasladando los resultados positivos del superávit a las utilidades acumuladas, porque ya de por sí los ingresos que está generando el activo ya los está generando en ese momento en resultados. Lo único que vamos a hacer es como una especie de devolución de la parte del costo revaluado que ya pasó por gastos, se lo venimos y se lo devolvemos por el lado de las utilidades retenidas. También tenemos partidas de otro resultado integral, por ejemplo, cambios en el superávit por revaluación. Ojo, dije cambios, no saldo, ¿verdad? Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos, en el caso de que la entidad sea la que administra las pensiones, ¿verdad? O los fondos de pensión. Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de estados financieros a un negocio en el extranjero, ¿verdad? Recordemos que esa parte no son resultados, es simplemente un efecto de medición de diferencias de moneda entre la histórica y la promedio o actual de cada una de las partidas según su naturaleza. Por eso no tenemos, digamos, pero por eso es que tenemos estos cambios en conversión. Ganancias y pérdidas que proceden de inversiones medidas al valor razonable, ¿verdad? Con cambios en otros resultados integrales. Ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura, ¿verdad? También tenemos cambios en el valor razonable de pasivos, ¿verdad? Particulares devengados en el caso particular de cambios también en valores temporales de opciones, ¿verdad? Y estamos hablando de instrumentos de patrimonio. Y por otro lado, también cambios en el valor de elementos a término de contratos que tienen, digamos, que tienen relación con partidas específicas que no se convierten necesariamente en resultados. También tenemos gastos, ingresos financieros por seguros de contratos y gastos e ingresos financieros, ¿verdad?, por seguros. Entonces, vean que no es 2 o 3 partidas, o sea, el ORI podría ser muy significativo, ¿verdad? Lo que normalmente nosotros vemos son partidas muy sencillas, pero las hay, se complica un poquito y eso es necesario. Bueno, ¿hay ajustes por reclasificación? Sí, también en el ORI pasan cosas, o sea, como en las mejores familias. Cuando una partida del ORI se traslada posteriormente a pérdidas y ganancias, ese cambio debe presentarse como un ajuste de reclasificación. O sea, sale del inframundo, se cierra en el inframundo y aparece en el estado de resultados. Dichos ajustes se presentan en el estado o en notas, pero si opta por la segunda opción, el estado debe mostrar las partidas del ORI después de los ajustes de reclasificación, porque si entra dentro del paquete donde presentamos los dos, podría generar confusión. Bueno, y una de las cosas que más amamos es que otros paguen impuestos.
Entonces, en ese caso, nos encanta ver los estados financieros, principalmente para decir que esta empresa es buena porque paga impuestos, ¿verdad? Aunque ni yo me lo creo. Debe informarse el efecto fiscal de cada partida del ORI. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes los ha dejado el bus? ¿Verdad? Si nos dejó el bus, nos dejaron ya pasó el bus, digo yo, cuando ya en el estado de resultados allá arriba, ya se puso la partida de gastos por impuestos. Entonces, todo lo que vaya de ahí para abajo, en especial otros resultados integrales, ya pasó el bus. Entonces, toda partida del ORI, ¿verdad?, de movimientos patrimoniales del ORI, que tenga efectos fiscales, debe de determinarse cada efecto fiscal del ORI. Lo hemos visto en cada una de las partidas a la par, el efecto a impuestos, o en un solo resumen al final de todas las partidas fiscales que tienen que ver con las que les tocó efectos de impuestos. Entonces podemos mostrar los importes netos de impuestos o presentando los importes brutos y el total del impuesto asociado a cada partida. Si elige la segunda opción, los impuestos deben asignarse entre partidas reclasificables y no reclasificables. Aquí entonces el ORI se convierte entonces en un tema particular de análisis, o sea, no es un tema que debemos no dejarle importancia. Aun cuando fuera pequeño y 2, 3 partidas del ORI, tenemos que tener el cuidado de analizarlo. Don Arturo, ¿algún comentario? Porque ahora vamos a entrar a las de citación financiera. No, nada más, en ese aspecto, retomar el último punto que tenías por ahí de que, y que lo hablamos anteriormente, que este estado del otro resultado integral podría presentarse de forma continua al estado de resultados, como ya lo hacemos actualmente, o bien puede quedar como un estado aparte, ¿verdad? Porque como lo vimos anteriormente, formaría parte de los estados primarios. De hecho, lo recomendado ahora es que se presente de forma individual esa parte correspondiente al otro resultado integral. Bien, empezamos entonces el otro lado, y ahora sí ya pasamos de resultados, ahora vámonos un momentito al estado de situación financiera. Si hacemos memoria, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos los activos y pasivos, ¿cómo los presentamos? Entre corrientes y no corrientes, asignados, ¿verdad?, según sea el plazo. En esto se mantiene igual, entonces vamos a tener activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes. Ok, esto es parte de mi proceso de evangelización, ¿verdad? Siempre lo digo, ¿verdad? Cuando la mamá de ustedes se va, digamos, ustedes salen, la mamá que les dice que Dios los acompañe, ¿verdad? Bueno, entonces yo a mis alumnos, ¿verdad?, y a algunos colegas, cuando llega el momento de llegar y armar los estados, ¿verdad?, sino que Pame y Susana, que nos acompañan, profesoras de la UCR, ¿verdad?, siempre lo decimos, a corriente y no corriente, no hay otros activos, no hay otros pasivos. Pueden haber otros activos no corrientes, otros activos corrientes. O sea, otros no es una dimensión separada, ¿verdad? No es como en las películas, ¿verdad?, que hay una dimensión paralela, no. Tiene plazo y por lo tanto vamos a reclasificarlo en virtud de ¿qué? En virtud de la percepción que se tiene, ¿verdad?, de la realidad económica en la que los flujos, ¿verdad?, o que esos activos generen flujos o beneficios o en su defecto pagos. Recordemos entonces que un activo es un recurso controlado para generar beneficios y eventualmente esos beneficios tienen tiempo. Por otro lado, los pasivos tienen 3 condiciones: existencia, cuantía y vencimiento. Vencimiento ya predispone si es corriente o no corriente. Hay una excepción que nos habla de si una presentación está basada en la liquidez, es más útil. Por ejemplo, en el caso de instituciones financieras, la entidad puede ordenar activos y pasivos de acuerdo con su liquidez. Vamos a ver, en nuestra Latinoamérica, como andamos siempre alcanzados de plata, siempre vamos a pensar en términos de primero lo líquido, ¿verdad?, lo líquido que tenemos para trabajar y lo líquido que tenemos para pagar. En algunas latitudes, principalmente en Europa, normalmente encontramos, si ustedes buscan estados financieros en España, en Alemania y todo, normalmente encontramos de primera línea
¿verdad? En la primera parte del estado de situación financiera nos encontramos con la solidez primero. Entonces encontramos propiedad, planta y equipo, inversiones de largo plazo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, no nos asustamos porque ya sabemos que son características incluso un poquito hasta culturales, ¿verdad? Bien, veamos. Cuando estamos hablando de activo corriente, ahora sí ya para ponerle la mecánica, recordamos, porque esto también está hasta en el marco conceptual un poco el tema de los activos. Se espera entonces que se pueda realizar, vender o consumir en el ciclo normal de las operaciones. Voy a poner pausa y digo, ciclo normal de las operaciones, pero como decía don Arturo hace un ratito, ¿y qué pasa si el ciclo normal de las operaciones va más allá de lo que es un año? Hay ciertas características de revelación que ya nos dijo don Arturo, pero eventualmente para nuestros efectos la clasificación estaría supeditada al ciclo normal de la operación, que podría ser diferente, ¿verdad? Normalmente cuando son periodos menores de ciclo de operación, normalmente lo supeditamos al año. Se mantiene principalmente con fines de negociación, o sea, está disponible. Por otro lado, se espera realizar dentro de los próximos 12 meses, ¿verdad? O bien, es lo más líquido, es efectivo o equivalentes, ¿verdad? Por otro lado, el pasivo corriente sabemos que se liquida en el ciclo normal de las operaciones, sobra decir ya este tema. Se mantiene con fines de negociación, ¿verdad? Normalmente está listo para ser cancelado, debe pagarse dentro de los 12 meses y la entidad no tiene el derecho, ¿verdad? Y no puede arrogarse la posibilidad de extender el plazo. ¿Cómo es que dice el dicho? El que plazo tiene, nada debe, mientras no se le venza, ¿verdad? Entonces, si es así y la entidad tiene el registro de un pasivo a corto plazo, pero tiene la posibilidad de extenderlo y lo puede probar, que dota el estado financiero, debería de tomar una posición de si lo va a negociar para poder ponerlo en el largo plazo. Entonces, otra forma de determinar la realidad de la operación financiera que tiene la entidad en virtud de sus contratos. Vean cómo de alguna forma predispone decisiones los estados financieros. Que no se nos olvide una cosa, porque decía por ahí que se mantiene con fines de negociación. Vea, ¿qué sucedería si nosotros tuviésemos un sobregiro bancario? ¿Es un activo negativo que va en el activo corriente negativo? No, es el primer pasivo, ¿verdad? Es el pasivo más líquido. ¿Por qué? Porque tendríamos que cubrirlo en el siguiente periodo. Entonces, esta es una manera de tener un ejemplo de ese tipo. Ahora bien, dentro del contexto de activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, se hace necesario y obligatorio que la entidad debe revelar para cada activo y pasivo que incluya montos recuperables o liquidables después de 12 meses. Entonces ahí vamos y recordamos la porción corriente de una deuda de largo plazo, por ejemplo, ¿verdad? No podemos dejarlo en el largo plazo, solo en extremas y puntuales situaciones como por ejemplo el activo o pasivo por impuesto de renta diferido, ¿verdad? Ese sí, lo vamos a dejar ahí queditito, o en su defecto también los temas de propiedad, planta y equipo, que no vamos a poner ya cuando esté por terminar de depreciarse un activo, lo vamos a poner en el corto plazo, no. Esas son las excepciones, pero en todos aquellos montos recuperables o liquidables en un lapso de 12 meses, tiene porción corriente de la deuda de largo plazo. El importe esperado a recuperar o liquidar dentro y fuera de ese plazo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, recuerden, no se deben clasificar como corrientes, a pesar de que podamos, y por la temporalidad, ¿verdad?, prever su aplicación o su pago dentro del siguiente periodo. No, en ese caso se queda en el activo o pasivo no corriente, ¿verdad? Bien, partidas mínimas. Ok, ¿se parece mucho al ANIC 1? Sí, nos vuelve a hacer un recuento y un recorrido por las partidas que tienen que estar. ¿Cómo las vamos a organizar? Ya no lo dieron, corriente o no corriente, ¿verdad? Entonces tendríamos propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, la plusvalía en el caso de que tengamos participaciones en otras entidades, activos financieros, inversiones contabilizadas por el método de participación, activos biológicos, inventarios, cuentas
comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes, aquellos activos mantenidos para la venta, que probablemente entonces vamos a tener que sacarlos al activo no corriente al final, cuentas por cobrar comerciales y otras, cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar también, provisiones, pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos corrientes y diferidos, ¿verdad? El capital emitido, las reservas y las participaciones no controladoras que ya vimos de dónde nacen. Bien, ¿hay alguna flexibilidad después de lo que les he dicho para poder mover partidas de un lado para otro? Bueno, eso es algo así, ¿verdad? Como cuando uno llega y se pone a dieta y se pone un pantalón y un saco que no le quedaba, igual no le sigue quedando, o sea, no tenemos mucho margen de movimiento, ¿verdad? A menos de que nos queramos caer. La NIF 18 no impone un orden, ¿verdad?, rígido para la presentación, pero no hay mucho de dónde agarrar. Las entidades pueden modificar las descripciones y el orden de las partidas siempre que ello mejore la utilidad del resumen. Entonces, ¿con qué podemos jugar? Bueno, con las agrupaciones o desagrupaciones de la información que tienen que ir complementadas con la información que va en notas a los estados financieros. Por ejemplo, una entidad financiera puede reordenar los activos y pasivos según liquidez en vez de usarlos por corriente o no corriente. Aquí tenemos un ejemplito, ¿verdad?, donde ahí lo tenemos dividido entre corriente y no corriente, ¿verdad? Esto ustedes dicen, bueno, pero esto es igual a la NIC, a la NIC 1. Bueno, vamos a ver, no se separa mucho, ¿verdad? Pero la importancia que tiene, como nos había hablado hace un ratito don Arturo, de los temas significativos y la aplicación del concepto de materialidad o materialidades según la partida, esto nos da la alerta de que tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? El cuidado de que la información que vamos a incorporar en los estados financieros, ¿verdad?, necesariamente debemos tratar de prever dentro del marco de la norma, no podemos modificarlo, pero prever cuál es el uso que le va a dar cada uno de los destinatarios. Aunque es un solo estado, tenemos que pensar en todos, ¿verdad? Así como la abuelita cuando le vamos a cantar el Día de la Madre, la abuelita se acuerda de todos, aunque se enredan los nombres, ¿verdad? Siempre le dice a uno el nombre del primo, pero no importa, ahí estamos todos con la abuela. Bien, ella piensa siempre en todos nosotros. En el caso de los pasivos corrientes, como vimos, igual tenemos lo que es pasivo corriente con todas sus partidas. Dentro del pasivo corriente, vamos a hacer un ejercicio. Dentro del pasivo corriente, normalmente pondríamos lo más corriente, qué feo sonó, ¿verdad? Lo que se vence más rápido, ¿verdad? Y en el pasivo no corriente también por orden de exigibilidad, ¿verdad? Entonces esto es un elemento que no necesariamente está en la norma, pero es una costumbre que es válida porque así mismo nos lo dice la norma, o como la norma lo dice por el rango de liquidez. Y en el ámbito del patrimonio también, a veces, dependiendo de nuestras empresas, hay empresas que no tienen un amplio tamaño del patrimonio, grandes partidas, pero sí tenemos que pensar en también que hay entidades un poquito más sofisticadas, con partidas patrimoniales más complejas, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente tendríamos que tener en consideración que el patrimonio no es algo que no tiene importancia, por el contrario, muchas de las decisiones de los dueños están basados en cómo ven ellos y cómo perciben el patrimonio. Bien, nos queda el estado de cambios en el patrimonio y nos quedan las notas. Por cuestiones de tiempo y para que no se nos vayan hasta el 3 de septiembre, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí para que no pierdan el hilo y eventualmente continuaríamos. Es más, vamos a hacerlo más emocionante. Le vamos a dar un premio a todos los que se vuelvan a conectar o regresen por acá. Si recordamos algunas de las cosas que vamos a hacer en un pequeño resumen cuando regresemos, el 3 de septiembre, y continuamos de aquí en adelante, porque queda mucho por decir. De hecho, el tema de, por ejemplo, muchos conocen el tema de objetivos de desempeño y esas cosas, esos también están contenidos
en el estado financiero. Don Arturo. Aquí un elemento importante es que una vez que finalizamos digamos, ese repaso por toda la norma, la siguiente sesión sí tendría un componente más práctico donde tomaremos una balanza de comprobación y realizaríamos los estados, ¿verdad? Aquí ya estaba un poco cocinadito el estado de resultados, pero lo estaríamos haciendo desde cero en este caso, ¿verdad? Estaríamos trabajándolo con una hoja de Excel eventualmente para ir ordenando las partidas. Creo que tendríamos una sección de preguntas, entonces más bien, don Ares. Así es, muchas gracias, don Arturo, don Carlos, por esta excelente exposición y vamos entonces a hacer las preguntas que ustedes consideren, tanto presencial como virtual. Entonces las personas que están vía Zoom también aprovechen para que puedan hacer sus consultas. Vamos primero por los que se encuentran de manera presencial. Si alguno, aquí tiene. Ya le vamos a llevar el micrófono. Estas son gratis, así que aprovechen. Sí. Su nombre, por favor, primero. Ricardo González, colegiado 34453. En realidad serían dos, una dividida en dos y la última, nada más como comentario. En cuanto a clasificación, ¿hay alguna diferencia entre este nuevo pérdida de ganancias y el estado de flujo de efectivo? Obviamente vienen de orígenes distintos y todo, pero la idea es que los están unificando o si existe alguna diferencia práctica. Y la segunda parte de esa, algo lo mencionó, pero para mí lo más importante, ¿cómo se relacionarían ahora o cómo se pueden analizar? Y la última es, aprovechando, es que he encontrado criterios encontrados. Por ejemplo, temas como diferencial cambiario, deterioro y todo eso, habría que irlo clasificando por cada sección, pero entonces, por ejemplo, diferencial, ¿cómo lo hago? Porque sí, hay diferenciales de diferenciales, digamos, se puede calcular de muchas formas, unas globales, otras como más por partidas, entonces, ¿cómo se harían en esos casos? Tal vez vamos con la primera parte, bueno, tal vez mejor voy con la última parte de la pregunta. En ese caso tendríamos diferenciales cambiarios en las tres secciones, ¿verdad? En las de operación, en las de inversión y las de financiamiento. Sí habría que segregar ese diferencial cambiario en las diferentes partidas. No podríamos manejar un diferencial único porque el diferencial sí habría que asociado a cada sección. Ahora, relacionado con el tema del flujo efectivo, sí tendríamos que el flujo efectivo es más amplio. El caso que mencionaba don Carlos ahora, eventualmente en el estado de resultados yo voy a tener, por ejemplo, el gasto por interés, pero en el estado de flujos de efectivo, tanto, ¿verdad? En esa misma sección de financiamiento tendría también el abono de la deuda, que no estaría en el estado de resultados. Entonces, sí hay una relación directa, ¿verdad? Porque yo tendría clasificado el gasto por interés en el estado de resultados, pero en el estado de flujos de efectivo en la misma categoría tendría ese mismo gasto, pero es la parte que estoy cancelando y además la parte correspondiente, por ejemplo, a la cuota, ¿verdad? La parte ya de abono como tal a la deuda. Entonces, hay una relación directa entre las partidas, pero el estado de flujos de efectivo sigue teniendo más cuentas, más partidas adicionales a las del estado de resultados, ¿verdad? La suerte es que no intervienen directamente como ingresos y gastos y se mantendrían en el flujo. ¿Tú, Carlos? Tal vez ahí nos queda una posibilidad de desagregación que tendríamos que tener ese cuidado porque, por ejemplo, en la parte del estado de flujos de efectivo por el método indirecto, que parte de la utilidad, ¿verdad? Y al final de cuentas, después de una serie de ajustes, llega a el flujo operativo, ¿verdad? Entonces, como que ahí más bien, algo que usamos mucho, más bien lo ideal sería circunscribirnos al método directo, donde está cobre clientes, pago proveedores, pago de gastos, y de alguna manera nos queda más sencillo verlo línea a línea con el estado de ganancias y pérdidas o resultados, como le vayamos a llamar. Si lo hacemos por el método indirecto, sí, como que más bien algo que antes usábamos como plataforma para analizar la parte operativa, ahora más bien se nos va a convertir en un obstáculo. No sé si teníamos algún elemento, mi estimado, adicional que nos quedara pendiente de contestarte, ¿no?
Sí, sí, precisamente. Y hay otro tema, que el hecho del análisis de las rentabilidades hacia la gestión de flujos, ahora sí vamos a tener un puente en el que podamos nosotros ver o responder precisamente a los objetivos de rentabilidad de la compañía hacia los flujos. Entonces el estado de flujos de efectivo, que lastimosamente nunca lo utilizábamos para analizar, ahora ya tenemos cómo sacarle el jugo, ¿verdad? Claro que sí, adelante. Hola, hola. Yo tenía, aprovechar, como dijo... Su nombre bueno, primero. Mi nombre es Héctor Morales, 37437. Gracias. En relación a la comparabilidad de los estados financieros, cuando yo presente 2027 bajo tengo que ir y modificar 2026 para decir, ok, tengo esta información comparable para efectos de análisis. Esa es la primera. La segunda, y ahora lo decía don Carlos, ¿verdad? El tema del método indirecto en el flujo de efectivo partiendo de la utilidad. Entiendo que debe haber un cambio ahí porque ya no vamos a partir de la misma utilidad que traigo del P&L. Entonces, esa es la segunda. Y la última es, hay un cambio en los subtotales. Hoy en día tenés utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad, etcétera. Esos subtotales ya no van a ser los mismos cuando ya montemos la estructura nueva del estado de resultados bajo nivel 18. Gracias. Esa fue la última. Bueno, tal vez la primera parte viene más adelante en la presentación, eso lo estaremos viendo en la siguiente sesión, pero efectivamente estamos en un periodo de transición. Entonces, cuando nosotros terminemos en el periodo 2027, las cifras del 2026 sí tendrían que tener una modificación para que tengan el comparativo con 2027. Se me va la otra pregunta que nos hizo. Los subtotales, la última era Bueno, la parte de los subtotales, efectivamente sí cambian, ¿verdad? Porque ahora tendríamos estos subtotales que son obligatorios. Esto también está más adelante. Si nosotros viéramos los dos estados, el estado con la normativa anterior y con la normativa actual, sí nos debería dar la misma utilidad neta, ¿verdad? Sí llegaríamos a la misma utilidad, pero la forma en que está estructurado y organizado sí nos daría subtotales diferentes, ¿verdad? Eventualmente no es el mismo resultado, por ejemplo, de operación, porque hay partidas que estarían en el subtotal con la parte de inversión o con la parte de financiamiento que se van a mover. Entonces, no nos va a dar las mismas cifras necesariamente en los... digamos en las partes previas, pero en el total general, en la utilidad neta, sí cambiaría, sí sería el mismo, sí nos da el mismo resultado al final del periodo, ahora son los mismos ingresos y gastos. ¿Cuál era la otra preguntita? El directo y de la utilidad neta, digamos al mismo Sí tendríamos, sí, ahí habría en la parte de los ajustes alguna diferencia porque partiríamos de una utilidad operativa diferente, ¿verdad? Pero sí deberíamos llegar al mismo flujo. En la parte inicial, en la parte de operación es donde tendríamos el cambio. Ese también lo estaríamos viendo en el ejercicio que vamos a estar realizando. Como dice don Carlos, todo quedará para el 3 de septiembre. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra persona por acá? ¿No? Bueno, y aquí vía Zoom tampoco, nada más que las personas están preguntando si para el 3 de septiembre ya quedan matriculados y la respuesta es que no, deberían de volverse a inscribir específicamente para esa, porque habrán personas pues que no, de las que se inscribieron para hoy, que tal vez no puedan o no estarían interesadas en llevarlo, entonces mejor que se vuelvan a inscribir. Por las redes sociales estaremos haciendo el comunicado respectivo para que estén entonces atentos. Y el material lo podemos compartir, pero una vez que tengamos también la segunda parte. ¿Okay? Don Carlos y don Arturo, de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, queremos agradecerles por esta excelente ponencia y para ustedes tenemos un pequeño reconocimiento. Un aplauso, por favor. De esta manera podemos concluir entonces con esta excelente ponencia, agradecerles a ustedes por estar acá el día de hoy, a los que están también conectados vía Zoom. Muchísimas gracias y que pasen buena noche.